mis partes íntimas llegaron desangradas. Por eso que él me había hecho. Una vez, por estar bajo ese hechizo demoníaco, esa persona tenía mi cabeza y quería pasar un auto por encima de mi cabeza. Ay, mío. Yo en ese tiempo, recuérdate que no había sido libre. Volví a las mismas. Cuando él me buscaba, se daba la espalda. Yo cogí un puño de sal con mi mano derecha y se la tiré por atrás. Y le dije, nunca jamás tú no pisas mis tierras. Si la voz de Dios te está exhortando, dando edificación, liberación para salvar tu vida, y tú te llevas de aquel religioso, hay personas que por eso mismo han perdido la vida, de que tienen que aguantar hasta que se muera, que tú no puedes separarte, y te separas, no puedes recasarte. Si usted no está casado dentro de la voluntad de Dios, usted nunca estuvo casado. Dios te bendiga, familia. Sean todos bienvenidos a tu programa Impacto de Dios TV para las Naciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cada persona que nos ven de diferentes países del mundo. Tu amigo y hermano Joselito Pérez, quien conecta con todos ustedes. Familia, como lo prometido es deuda, en el primer video muchas personas pidieron la segunda parte. Y como lo prometido es deuda, estamos nuevamente acá con la profeta Raquel Martínez, la cual Dios la sacó desde el estómago del infierno. Amén. A enseñarle al mundo que Dios es más que real. Amén. Y Cristo cambia y rompe la cadena. Hoy usted escuchará no solamente un mensaje, sino un testimonio vivido. Así que les recomiendo que a partir de ahora comparte el video con alguien que yo sé que será de gran bendición. Está con nosotros la profeta Raquel Martínez. Aleluya, Dios te bendiga. Muy bien, gracias al Señor. Amén, de verdad que para nosotros es un gran privilegio. ¿De dónde viene Martina? De Curazao, Aleluya. La hermosa isla de Curazao, Santo. Isla del encanto, como decimos, sí. ¿Y qué te ha parecido la República Dominicana? Excelente, maravilloso, Gloria un paraíso también. Amén. En la primera parte estuvimos hablando respecto al llamado de Dios en tu vida. Sí, amén. Cómo tuviste un encuentro con Dios muy fuerte y cómo tú estando en la discoteca, aún así Dios te usaba dándote a entender que el propósito de Dios estaba por encima de Amén. tus errores, por encima de tus ignorancias. Y el enemigo no le convenía que tú vinieras al camino de Dios, claro, porque que no. él sabía cuál era el propósito de Dios. Así mismo. Mientras el enemigo tenía planes, Dios tenía propósitos. Aleluya. Aleluya. Y hoy queremos dar continuidad, ¿verdad? Cómo una persona, ahorita tocamos un tema, cómo una persona puede estar bajo un hechizo sin darse cuenta. ¿Cómo se pueden manifestar esas cosas? Sí, sí. Una persona puede estar bajo hechizo demoníaco sin esa persona saber que está bajo una influencia demoníaca. O sea, tú puedes estar con una persona, pero en realidad no es esa persona que Dios asignó a tu vida. Santo. Entonces, muchas veces, dice la palabra de Dios en Job 33:14, que Dios habla en sueños, en visiones, pero el hombre no entiende. Entonces yo siempre digo, nosotros no podemos ignorar los sueños. Así es. Dios advierte en sueños. Así es. Muchas veces yo tenía sueños raros, pero no entendía muy bien porque no tenía alineamiento con el Espíritu de Dios. Santo. Entonces, si eso pasa, uno viene a estar en peligro de estar con una persona que hasta te puede maltratar. No solamente verbalmente, sino emocionalmente. Que tú no entiendes por qué tantos maltratos. ¿Por qué tiene que hablarte mal, expresarse así tan vulgar de una persona? Y es por el hechizo demoníaco. Hay personas bajo influencia de hechizos. Tú estás hipnotizado. El ser humano puede estar, por ejemplo, ahora yo puedo estar contigo, pero hipnotizada. Así estaba yo. Y así hay muchas personas que están hipnotizados. Solamente la misericordia de Dios te puede sacar de ese hechizo demoníaco a través del reino de los sueños. Así es. Es impresionante ese punto, porque a la misma vez yo he visto personas que viven bajo un maltrato, bajo una crisis emocional, y dice, me maltrata, me deja casi muerta, pero yo lo amo. ¿Qué tú crees de eso? Porque hay dos tipos de amor. Hay un amor que bajo una maldición o bajo un hechizo,
que no es que en sí está pegado, sino que hay personas que emocionalmente entienden que si esa persona se aparta de su lado, ya no tiene la oportunidad de vivir. Entonces tenemos personas que están atados bajo esa misma influencia. Como una mujer viviendo esa situación, ¿cómo ella puede liberarse de esa malicia? Mira, lo que pasa es que hay diferentes tipos de influencias. Está la influencia demoníaca de la religiosidad. Dios. Hay personas que el mismo pastor le dice, no, el problema está es en ti, haz ayuno y oración. Dios. Y la mujer o el hombre soportando maltratos. Dios mío. Maltratos que el ser humano exterior no se puede imaginar. Así es. Está el maltrato de la religiosidad, el maltrato bajo hechizo demoníaco, el maltrato bajo brujería. Y la brujería no solamente viene de un hechicero. Santo. Hay familiares que hacen brujería por el espíritu de envidia. Dios mío. O sea que es la misericordia de Dios que puede darte liberación. Así es. Solamente la misericordia de Dios, pero cuando entra la misericordia de Dios, tú no puedes ignorar esa voz. Wow. Porque hay personas que no tienen alineamiento con el Espíritu de Dios y se van detrás del pastor, Dios. del evangelista, del profeta. Y no corten esta parte porque es así. Amén. Amén. Se llevan detrás del pastor y no de Dios. Si la voz de Dios te está exhortando, dando edificación, liberación para salvar tu vida, y tú te llevas de aquel religioso, hay personas que por eso mismo han perdido la vida. Dios mío. Por la religión. Porque le enseñaron que tiene que aguantar. Exactamente, que tienen que aguantar hasta que se muera, que tú no puedes separarte. Y si te separas, no puedes recasarte. En primer lugar, en el reino espiritual hay leyes. Amén. Si usted no está casado dentro de la voluntad de Dios, usted nunca estuvo casado. Dios mío. No. Aleluya. Repíteme eso y desglósame eso, que esto está profundo. En el reino espiritual están establecidas muchas leyes de la eternidad, del Cristo de la gloria. Amén. Si tú no vienes a estar en este plano de este reino físico que está atado a tiempo, si tú no vienes a estar con una pareja, diseño de Dios, tú no estás casado. Porque para el reino físico tú tienes un papel en el registro civil, le dicen, ¿verdad? Luego en la iglesia, pero tú no estás casado en realidad. Tú vienes a contraer matrimonios cuando se manifiesta la voluntad de Dios en tu vida. Así es. Ahí tú vienes a contraer matrimonio. Entonces lo ya establecido en el reino espiritual viene a manifestarse en el reino terrenal. Wow. Hay personas, hay Sí. líderes también que han tocado esos tipos de temas y ellos dicen que si dos parejas vienen casados desde el mundo y de una o otra cosa y se separan, dicen que está prohibida esa persona volver a realizar su Recasarse. vida. Entonces, ¿qué tú crees respecto a ese problema que ha sucedido? ¿Tú crees que esa persona se puede volver a recasar? Claro que se puede volver a casar. ¿Por qué no se va a estar recasando? Cuando usted viene a estar con quien Dios asignó a tu vida, es ahí que usted se casó por primera vez. Sí. Porque es la voluntad de Dios que está por encima del casamiento del hombre y la mujer. La voluntad de Dios está por encima. Aleluya, mi alma te alaba. Santo Dios. La voluntad de Dios está por encima de cualquier matrimonio de religiosidad. Entonces ya ahí no estamos hablando de recasamiento, estamos hablando de un casamiento dentro de la voluntad de Dios, porque Sí. aún tú puedes estar casado con alguien creyendo que ese es, y Dios te confirma a ti en el reino de los sueños que esa no es la pareja. Dios mismo te puede decir a ti, yo quiero que tú me hagas mi voluntad, no la tuya. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? No vas a obedecer a Dios porque la religión dice que tú no te puedes divorciar. Dios mío. Tú vas a obedecer a Dios porque tú identificas la voz del Espíritu de Dios. Eva no supo identificar la voz. Así es. Por eso ella cayó. Dios mío. Pero cuando tenemos alineamiento con el Espíritu de Dios, nosotros sabemos identificar esa voz y te va bien. Así es. Es impresionante, este tema también da mucho que hablar, porque tú sabes que la Escritura dice que lo que une Dios, que no lo separe el hombre. ¡Ay! Pero especifica bien claro lo que une Dios. ¡Aleluya! Entonces, ¿tú crees que hay parejas que aunque estén casados y tengan familia, Dios no tuvo que ver con eso? Claro que sí, porque hay pastores, profetas que te profetizan. Ese es el hombre, esa es la mujer, y Dios mostrándote otra cosa en el reino de los sueños. ¿Qué dice la palabra? Tú lo acabaste de mencionar. Lo que Dios ha unido,
No lo que une el hombre, la mujer, el pastor, el evangelista, etc. Lo que Dios une, nadie lo puede separar. O sea, que tú puedes estar con alguien pasando por una situación de infidelidad, de adulterio, y Dios te dice, y Dios te confirmó que esa es tu pareja, nadie ni nadie, ningún diablo no va a poder separarte a ti de tu esposo, de tu esposa. Es la voluntad de Dios que va a hacer al ser humano triunfar. Amén. Hay parejas que Dios lo unió y están pasando momentos difíciles. Sí. Tú sabes que en todos los matrimonios hay altas y bajas. Claro que sí. Y hay personas que a veces pueden hasta malinterpretar el mensaje, donde hay gente que entienden que de un quítame la paja, vamos a divorciarnos. Sí. Si me hablaste mal, vamos a divorciarnos. Lo cual no está bien. Exacto. Entonces, la enseñanza que se está dando no es promocionando el divorcio. Aleluya, claro que no. Sino hablando que cuando es Dios que tiene el asunto, el mismo Dios se encarga de resolver los problemas. Pero si fuiste tú que tomaste tu propia decisión, ¿tú crees que hay personas que cuando toman su propia decisión siempre vienen consecuencias respecto a ese Claro que viene consecuencias. A personas así yo siempre aconsejo que vivan en Lucas 4, porque Satanás estaba frente a la presencia del Cristo de la gloria. Y si en un matrimonio hay altas y bajas, y la palabra de Dios me enseña a mí, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. ¿Dónde está el Señor? No es dentro de mí, no es dentro de usted. Oye, está dentro de nosotros, o sea que Satanás solamente te va a venir a hacer visitación, pero no puede quedarse. No tiene legalidad para estar en mi matrimonio, ni en los problemas, ni en los conflictos. En ninguna parte. Puede zarandear, pero no puede meterse. No puede tocar mi territorio. No puede tocar. Cuando usted identifica la autoridad que usted tiene en el Cristo de la gloria, Satanás solamente puede llorar. Y usted gozar, reírse. Yo me río de él. Antier él me vino a hacer visitación. Y hay personas que dicen, no, ¿quién será él o ella que Satanás se le vino a hacer visitación? Satanás me hace visitación. Y ayer lo que yo le dije, porque él abrió la boca, y yo le dije, cállate. ¿Cómo tú te atreves tan solo a dirigirme la palabra? Cállate. Cuando yo le dije así con autoridad, Joselito, 4 ángeles vinieron inmediatamente. Vinieron inmediatamente 4 ángeles. Y él se retiró. El cristiano tiene que reconocer, entender la autoridad que ellos tienen en el Cristo de la gloria. ¿Qué experiencia llegaste a vivir respecto al maltrato? Un sinnúmero de cosas que hasta... ¡Ay! Dios. Sí, fuerte. Una vez, por estar bajo ese hechizo demoníaco, esa persona tenía mi cabeza y quería pasar un auto por encima de mi cabeza. Quería raspar mi cara. Dios mío. Wow. En ese momento que te encontraste entre la espada y la pared, ¿qué pasó en ese momento? Nada, porque yo no conocía del Señor, o sea que yo no podía clamar a mi Señor Jesucristo. Dios. Yo estaba hechizada. Gloria. Fue la misericordia de Dios que me ayudó, que me libertó a través del reino de los sueños, como me mostró que yo estaba en un altar, tenía las manos como crucificaron al Señor Jesús. Así estaba yo y había muchas vacas alrededor. Había muchas vacas y él estaba en el medio. Y yo recuerdo que entró un jinete grandísimo, alto como el sol, hermoso, en un caballo blanco, como Apocalipsis, el jinete del caballo blanco. Oye, yo no conocía de este jinete, fue la misericordia de Dios que me lo reveló en el reino de los sueños. Cuando entra este jinete, mi alma te alaba, quita las cadenas de mis muñecas, de mis piernas, y cuando las quitó, escamas cayeron de mis ojos. Cuando cayeron las escamas de mis ojos, cada una de esas vacas, yo las vi. Y yo dije, ¿qué es lo que está pasando acá? Se explotaron. Cuando ya yo me di cuenta, dentro del sueño, yo me di cuenta de ese acto de brujería, todas las vacas vinieron a reventar. Y la persona que estaba en el medio se explotó en sangre y la sangre no pudo tocarme. O sea que la sangre no salpicó sobre mí. Cuando yo despierto de este sueño, le digo yo a la persona,
hasta el sol de hoy estoy yo contigo porque usted me hizo brujería. O sea que yo no ignoré el sueño. Si yo hubiese ignorado el sueño cuando él dijo, ¿qué brujería ni brujería? Eso seguro fue Satanás que te mostró. Satanás nada. Usted me hizo. Al yo atrapar esa liberación de mi Señor y no rechazar lo que Él me reveló en el reino de los sueños, esa liberación del reino espiritual vino a acontecer en el reino terrenal. Y nunca más estaba con Él. Lo dejé ahí mismo. Wow. En ese momento, cuando tú te sentías que Él te iba a hacer ese daño, ¿llegó a suceder o qué pasó en ese momento? Antes de la liberación, claro que sí. Claro que sí, después sí, él me estaba dando mucho golpe. Hasta sí, había un día que había muchas personas alrededor y de verdad, mira, las personas no pueden juzgar a alguien que está pasando por maltrato porque yo lo digo por experiencia propia, tiene que ver por los hechizos demoníacos, están hipnotizados, no pueden reaccionar, yo no podía reaccionar, ni siquiera pedir ayuda. Yo no podía reaccionar. Cuando él te maltrataba de esa manera, que llegó a hacerlo quizá varias veces. Varias veces. ¿Tú querías como dejarlo o te aferraba más a él? Yo quería dejarlo, pero a la vez como que mis ojos se cegaban más. Santo. Era un hechizo del mismísimo demonio. Oye, eso era un acto satánico. Santo Dios. Entonces, yo recuerdo que un día, yo estaba casi, yo sentía que me iba a dejar la cara desbaratada. Pero que si aparece desde la pared, entra un hombre alto. Santo. Cuando este hombre entró, que él vio al hombre, se asustó, hizo así, echó para atrás. Eso fue un día antes del sueño de la liberación. Se echó para atrás y el hombre me extendió la mano, mi alma te alaba. Cuando me extendió la mano, yo me paré de ahí. Fue un ángel que vino. Pero la misericordia de Dios fue que liberó ese ángel. Porque no era cristiana, acuérdate. Es la misericordia de Dios. Santo. ¿Tú humanamente llegaste a tener miedo pensando que un día tú ibas a morir en la mano de él? Sí, pero a la vez ese miedo como que me bloqueaba por la brujería. Como que te bloquea. Santo. Es la misericordia de Dios que te entrega la llave de esa liberación. Porque lo que tú vences, tú vienes a tener autoridad de aquello que tú venciste. Así es. Por eso yo tengo esa llave. Hay personas que el Espíritu de Dios ha liberado a través de mí y ha apartado todo hechizo demoníaco de brujería. Dios mío. Wow, es impresionante que el mensaje que se le está transmitiendo a las personas es para que entiendan que Dios te llamó a vivir una vida libre en su presencia. Claro, y no una vida de esclavitud en la mano de Satanás. Aleluya. Debe de entender que el diseño de Dios no es para que tú vivas bajo la influencia del faraón, aleluya, sino en la mano poderosa del Dios Todopoderoso. Porque lo único que Dios quiere para sus hijos es cosas buenas y no cosas malas. Cuéntanos una de las historias dentro del maltrato que tú puedes decir, estoy viva gracias a misericordia. ¿Llegaste a pisar el hospital de esos momentos difíciles que llegaste a vivir? Sí. Prefiero cierta parte mantenerla así porque ese día los médicos hasta dieron notificación a la policía. Y yo les rogaba a ellos, no digan nada, por favor, no digan nada, no digan nada. ¿Por qué? Porque mis partes íntimas llegaron desangradas. Dios mío, Padre. Por eso que Él me había hecho. Gloria a Dios. Sí. Yo estoy viva gracias a la misericordia de Dios. Y luego yo lo perdoné. Cuando yo recibí mi liberación, yo lo perdoné. Pero el Cristo de la gloria me lo reveló como un vagamundo. Santo. Como un vagamundo, sin dinero, sin mentirles. Hasta el sol de hoy es un miserable. Dios mío. No porque yo lo deseé. Dios fue que se encargó. Las consecuencias. Porque yo estaba marcada desde antes de la fundación del mundo por el Cristo de la gloria. Y la palabra de Dios dice, no toquen a mis ungidos. Es esa consecuencia por haber tocado al ungido, porque yo lo sé. Porque en varios sueños después Dios me mostraba que Él sí sabía desde el reino espiritual lo que yo era. Un brujo puede acceder al reino espiritual, pero no al reino celestial. Así es. Entonces, Él sabía muy bien la marca de Cristo que yo tengo. Dios santo. Y aún así se atrevió a meterse conmigo. Dios.
está pagando ahora las consecuencias. Dios mío. ¿Cómo pudiste manejar eso entre tu familia y... Mi mamá y mis hermanos lo querían acabar. Ay, Padre. Porque a mi mamá también el Señor le mostraba en sueños el acto de brujería. Y ella me decía, mi niña, te están haciendo brujería, te están haciendo brujería. Pero yo no le podía, no que no le quería a mi mamá, yo estaba bloqueada, hipnotizada. Hipnotizada. Es que yo le doy las glorias a Dios. Fue Dios mismo que tuvo que interceder. ¿Qué tiempo duraste en recuperación en el hospital? Como, no recuerdo bien, tal vez unos 3 días. Cuando saliste de ahí, ¿qué pasó contigo? Ay, mío. Yo en ese tiempo, recuérdate que no había sido libre. Volví a las mismas. Dios mío. Aleluya. O sea que a veces hay mujeres que se atan. O sea. Mira, hay casos que no tienen nada que ver con la brujería. Amén, así es. No todo Satanás tiene la culpa. Y hay personas que sin ellos saber están bajo un espíritu de masoquismo. Así es. Eso es un demonio. Wow. Y Cristo te liberta de ese espíritu demoníaco para que tú seas libre. Así es. Porque el masoquista no está ahí porque quiere. Amén. Es un demonio que te está atando. Así es. Es un demonio. Ese no era mi caso, pero yo sí sé que hay personas así. Así y Cristo es que tiene la llave para tú ser libre. ¿Qué tiempo duraste bajo esos momentos difíciles, esos maltratos? Después, ni un par de días, ni mucho, porque después vino la liberación, pero antes de ahí, 1 año solamente era que yo estaba bajo esa influencia demoníaca. Wow. O sea, que tú no vivías feliz. No, para nada. Para nada. Para nada, para nada, para nada, para nada. Si íbamos a la discoteca, si yo estaba, por ejemplo, tú sabes, viendo a las parejas bailar, todo lo demás, ay, me daba de bofetadas, me tiraba de la silla, que yo estaba viendo a los músicos, yo no estaba viendo a nadie. Entonces, sí, yo me mantenía con la cabeza abajo. Entonces muchas veces son personas inseguras, porque de que tú tienes que acudir a la brujería para tú poder estar con alguien, tú eres una persona insegura. Claro, así es. Y eso también es un espíritu demoníaco que el Cristo de la gloria te liberta de esa inseguridad. Santo. Él era muy, pero muy celoso. Sí. Ahora sí. bien, hay una parte donde las personas deben entender cómo Dios obra en la vida de la persona y cómo esa cadena en la vida de alguien se puede romper. ¿Cómo tú pudiste salir viva de las manos de Él? La misericordia de mi Cristo de mi gloria. Cuando decidiste dejarte de Él trató como de buscarte cuando Él trató de buscarme, pero no pudo acercarse. Porque yo obedecí la voz de mi Señor en el reino de los sueños. Porque hay una cosa así. Uno podía ser no creyente, pero la fe está por encima. Porque dice el Señor, el justo por la fe vivirá. Y no está hablando de un cristiano, está hablando de todo aquel que cree en la fe, que vive por fe, que se mueve por fe. Yo creí en esa fe. Esa fue que manifestó el milagro. Entonces, ¿qué acontece? Desde antes ya yo tenía revelación del portal de la sal. Cuando Él me buscaba, se daba la espalda, yo cogí un puño de sal con mi mano derecha y se la tiré por atrás. Y le dije, nunca jamás tú no pisas mis tierras. Y nunca jamás se atrevió a venir. La sal, Cristo lo hizo a través de la sal. El brujo, los religiosos creen que la sal es de los brujos. Ahora yo me pregunto, ¿quién creó la sal? Dios. Entonces, ¿cómo tú puedes atribuirle un poder a Satanás si Satanás no tiene ningún poder? Romanos 8 me enseña a mí que la creación está sufriendo, esperando que sea libertada por los hijos de Dios. Oye, la creación, cada cristiano tiene que liberar sus territorios. Así es. Y ese territorio se da liberación, es bajo la guía y revelación del Espíritu de Dios. Así es. Hay géneros que salen a la verdad con ayuno y oración, pero no todos los géneros. Usted tiene que tener alineamiento con el Espíritu de Dios y Él te revela. El portal de la sal fue que obró para que esa persona no pisara ni siquiera mi barrio. O sea, Dios usó la sal. Dios usó la sal. Yo se la tiré en la espalda. Claro que sí.
La sal usó el Señor. En sí, la persona debe entender que una vez tú dijiste una palabra que me gustó bastante. Digo que obviamente, bíblicamente, la sal fue creada por el mismo Dios. El azar tiene un poder porque el mismo Jesús dijo que vosotros sois la sal de la tierra. Aleluya. Ahora bien, también tocaste una palabra donde también dijiste en una prédica, que nunca se me ha olvidado, donde dijiste, la sal no es mala. Claro que todo no. depende de la mano que esté. Así es. Si está en la mano de un brujo, la va a utilizar para hacer maldad. Así es. Pero si está en la mano de un creyente que tiene fe, así es, lo va a utilizar para darle sabor. Aleluya. A lo que el reino ¡Wow! ¡Qué revelación! ¡Aleluya! Así que todo depende de la mano que esté en las cosas. ¡Aleluya! Porque Santo. el enemigo es un imitador. Claro que sí. Satanás no ha creado nada. Nada. Todo lo que hay, él siempre lo utiliza, ¿verdad? Para hacer maldad, para hacer cosas que... Así es. Para dañarle la vida a la persona. Así que todo depende de la mano que esté en las cosas. Aleluya. Y quiero culminar con esta palabra. ¿Qué consejo tú le das a aquellas mujeres que están viviendo una depresión porque se sienten entre la espada y la pared de tanto maltrato que están viviendo? Que crean en esta oración profética de liberación que el Señor, el Espíritu de Dios va ahora a soltar a través de mí. Amén. En el nombre de Jesús, ellos van a alzar su mano derecha y van a decir, Padre, yo te doy las gracias por tu gracia, por tu misericordia. Tu palabra dice en Job 33 que tú revelas los misterios, los secretos, todo lo oculto para dar consejo, para que nuestra alma no perezca. Tu palabra dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por todo lo que tú haces en tu gracia, en tu misericordia, en el nombre de Jesús. Las llaves que el Señor ahora me entregó, yo lo imparto sobre ti. Tu mente queda libre, libre de toda esclavitud. En el nombre de Jesús yo echo fuera de tu vida todo espíritu de hechizo, todo espíritu de hipnotización, todo espíritu, mi alma te alaba, que te pueda hacer creer que ese es el hombre, que esa es la mujer. Usted va a estar de hoy en adelante bajo el diseño divino del Cristo de la gloria en el nombre de Jesús, porque a libertad te ha llamado el Señor, no a esclavitud en el nombre de Jesús. Impresionante, familia. Wow. Dios ha traído una palabra de rompimiento, una palabra de cambio. Quiero que entiendas algo, y es que cuando Dios, el testimonio, la palabra que está dando la ungida, está hablando cómo Dios te puede hacer libre de toda hechicería y que tú no fuiste marcada para vivir tu vida entera bajo un maltrato. Es necesario que si Dios no puede cambiar a nadie, que no quiere dejar que Dios lo cambie. Dios no obliga a nadie. Así como Dios entrega, Dios quita. No quiere decir que si está pasando una pequeña batalla, vas a salir corriendo y no vas a tener el carácter para confrontarlo. Pero si tú ves que Dios quiere como cambiar a la persona y esa persona no estás dispuesta, lamentablemente Dios no anda en sentimiento. Amén. Si usted no me quiere creer, pregúntele a Samuel, que Samuel estaba llorando por Saúl, porque pensaba que como Saúl no había nadie que dirigiera el reino y el gobierno. Y Jehová le dijo, ya no llore por Saúl, porque yo lo desecho. Tengo a alguien mejor que él. Dios siempre tiene a alguien para que su voluntad se lleve a cabo. Y si tú no tienes capacidad y no tienes el carácter y no tienes el compromiso para ejercer tu papel como ministro que tú eres y llevar una familia agradable delante de Dios, lamentablemente Dios no va a dejar que esa familia perezca contigo, lamentablemente. Dios es un Dios que cuando tiene grandes propósitos, Dios obra conforme a su divina voluntad. Déjate guiar de Dios, déjate mover de Dios y Dios tiene la última palabra de tu vida. Amada, ¿cómo las personas te pueden buscar? Porque yo sé que estás subiendo unos videos muy interesantes. Sí. El canal en YouTube y en el TikTok se llama Raquel Martina Oficial. Así se llama. Ahí está dando el Espíritu de Dios revelaciones acerca de cómo ser libre de todos esos espíritus demoníacos, cómo el Señor te puede revelar en el reino de los sueños. ¿Qué tú puedes hacer para no olvidar los sueños? Santo. ¿Qué tú debes de hacer para no olvidarlos? ¿Qué debes de hacer también para poner en práctica a raíz de lo que Dios mismo te revela en sueños? Wow.
Impresionante. Recordando que este es tu programa Impacto de Dios TV para las Naciones. Así que nos pueden buscar en todas las redes sociales como Joselito Pérez, Impacto de Dios TV. Suscríbete, dale a la campanita. Que el eterno Dios nos bendiga a todos. Aleluya. Mañana. Y siempre, por eternidad. Esta historia continuará. Shalom.